Buenas noches a todos, gracias por estar aquí como siempre. Tenemos unos cuantos anuncios para hacerles relativo a la tarea de la Cancillería. Vamos a empezar por la operación Todos en Casa. Hasta hoy esta operación ha permitido el retorno al Uruguay de exactamente 2.921 uruguayos que estaban varados en el exterior y de acuerdo a las cifras de hoy nos restan 367 uruguayos aún varados en 38 países. Recordemos la definición de varado. Es alguien que tenía un boleto de regreso fechado antes del 12 de abril y que notificó de su condición de varado a nuestros consulados o a la Dirección General de Asuntos Consulares de Cancillería. Es a partir de allí que tenemos estos registros. ¿Cuáles son las operaciones que están en marcha en el marco de la operación Todos en Casa? En primer lugar, hemos extendido hasta el 2 de mayo los vuelos solidarios que acordamos con la empresa Amazonas Uruguay, con lo cual de aquí al 2 de mayo, cuando la operación Todos en Casa termine definitivamente, va a haber 4 vuelos más, 23, 25 de abril, 30 de abril y 2 de mayo. Ayer llegó una frecuencia especial de buquebús que trajo 171 uruguayos y argentinos residentes en el Uruguay y estamos trabajando para lograr una operación similar en el futuro cercano. El 29 de abril próximo van a regresar al país más de 20 uruguayos varados en Australia, alrededor de 9 varados en Nueva Zelanda y 27 varados en Santiago de Chile vía un vuelo charter que el gobierno australiano está enviando desde Sydney a Montevideo, Buenos Aires, Santiago para luego enviar ciudadanos australianos para allí. El próximo 27 de abril habrá en principio un vuelo especial de Air Europa de Madrid directo a Montevideo, un vuelo contratado por el gobierno de Francia y según la información que tenemos, este vuelo va a ser puesto a la venta a la brevedad, así que instamos a las familias y a los uruguayos varados en Europa que lo tengan presente. A través de nuestra embajada en Emiratos Árabes se logró encontrar una solución para repatriar a 12 compatriotas de 15 que componían la tripulación de un crucero que está en las costas de Emiratos. Estarán regresando al Uruguay en el vuelo de Amazonas del día 2 de mayo. Los otros 3 tripulantes fueron considerados por el crucero tripulación esencial y por ende todavía no va a ser posible su regreso. Y por último, en una operación bastante menos publicitada, pero no menos importante, hemos traído y seguimos trayendo muchos uruguayos varados en vuelos privados que por decreto del gobierno se les exige para darles permiso de aterrizaje en el territorio nacional que traigan varados del lugar en que el vuelo se origine y de esa manera hemos traído muchísima gente y sobre todo mucha gente que tenía algún compromiso de salud o que estaba en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué vamos a hacer después del 2 de mayo, cuando la operación Todos en Casa ahora sí termine formalmente? En primer lugar, vamos a seguir haciendo operaciones puntuales caso a caso. Por ejemplo, con nuestros hermanos brasileños, paraguayos, argentinos, vuelos en los que buscaremos cooperar para repatriar compatriotas que luego serán recogidos, si es necesario, por vuelos de la Fuerza Aérea en los lugares de destino. Lo otro que vamos a hacer es trabajar, y estamos haciendo, para mantener y recuperar la conectividad aérea para los uruguayos que quieran volver al país y no estén en condición de varados. Gente que fue a hacer trabajos afrales, en fin, estudios, o que simplemente deseen volver al país por razones de familia, tener vías comerciales para que lo hagan. Acabamos de cerrar esta tarde con la empresa Amazonas Uruguay un acuerdo para asegurar la conectividad con posterioridad al 2 de mayo y por todo el mes de mayo con San Pablo, al menos hasta que
la conectividad de los vuelos regulares con San Pablo se pueda restablecer. Y finalmente, y esto es muy importante, para lo que vamos a hacer después del 2 de mayo, es fortalecer la asistencia al compatriota a través de nuestra red de consulados y de la Oficina de Asistencia al Compatriota aquí en Cancillería. Esta asistencia es una asistencia de carácter temporal y que está, y esto es muy importante, enfocado a uruguayos que están en situación de extrema vulnerabilidad, es decir, en situación de calle, de violencia doméstica, víctimas de trata, menores desamparados, en fin, se aplica exclusivamente a esas situaciones. Las solicitudes de asistencia se analizan caso a caso y nuestro consulado, trabajando directamente con la Dirección General de Asuntos Consulares, aprueba caso a caso la posibilidad de dar esta asistencia, como digo, en casos de extrema vulnerabilidad. Esta asistencia es una tarea habitual que cumplen los consulados, pero que se ha visto incrementada a la luz de la pandemia que estamos viviendo, y en ese sentido le quiero hacer un reconocimiento muy especial a el trabajo que han hecho nuestros consulados y el personal de la Dirección General de Asuntos Consulares aquí en Cancillería, que realmente han dejado el alma en la cancha. Corredor humanitario. Ya saben que el último fue el del Greg Mortimer. Seguimos recibiendo solicitudes específicas para aprovisionamiento de buques que las concedemos, y sobre todo, y en algunos casos, para salidas de tripulación de buques que operan en el puerto de Montevideo, en tal caso, y con todas las garantías sanitarias que hasta ahora hemos mantenido, esas salidas de tripulaciones se van a autorizar. Hemos lanzado hace unos días la operación Insumos Médicos desde Cancillería, que apunta a atender las necesidades de insumos para enfrentar la pandemia. Así que hemos activado a nuestra Dirección General de Cooperación Internacional y a nuestra red de consulados y embajadas para salir a la búsqueda de donaciones allí en donde se puedan conseguir. Hasta el momento se han recibido en Cancillería, pero hay más en camino, 20.000 kits de diagnóstico, 2.000 mascarillas N95, 206.000 mascarillas de tipo quirúrgico, 150 termómetros infrarrojos, incluida una cápsula térmica que se instaló en el aeropuerto de Carrasco, entre muchos otros insumos que sería largo detallar. Tema frontera con Brasil. Han venido muchísimas consultas y preguntas en los últimos días. El régimen hoy que rige en la República Oriental del Uruguay es el del cierre de fronteras, con Brasil y con todo el resto de los países. ¿Cuáles son las excepciones? Obviamente que pueden regresar al país o entrar al país ciudadanos uruguayos. Pueden entrar al país extranjeros residentes en el Uruguay, diplomáticos, tripulantes de aeronaves, choferes de camiones que vienen con mercadería, prácticos de buques, personas que piden refugio en el país por razones humanitarias, y esto es muy importante y esto es lo que da lugar a muchas confusiones, el tránsito en las ciudades binacionales fronterizas con Brasil para los que puedan acreditar residencia en la frontera es libre. Dentro de los límites de la ciudad circulan como si vivieran en la misma ciudad, porque como lo hemos dicho antes, de hecho viven en la misma ciudad. Es una división artificial. Es una ciudad, dos países. Así que el régimen es el vigente. Hay un decreto espejo en Brasil al que hizo el Uruguay y rige por lo menos por los próximos 30 días. Y finalmente una buena noticia no vinculada al coronavirus, pero ¿por qué no darla? Luego de intensas gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Ganadería, Agricultura y Pesca, se logró la rehabilitación, la reapertura del mercado de México para arroz pulido y palay uruguayo, consiguiéndose reabrir uno de los más importantes mercados de destino para este sector, que da una enorme cantidad de empleo en el interior del país. Bueno, muchas gracias y supongo que estamos todos a la orden para preguntas. Buenas noches, Natalia Gol, del diario El Observador. Quiero volver a algo que decía el canciller Talví con respecto a la frontera, porque ayer se confirmó un primer caso en Quaraí.
Y quería saber, sé que se está tomando la temperatura, quienes van a Artigas de Quaraí se está exhortando a que no se viaje a esa ciudad fronteriza, pero quería saber si no se van a aumentar los controles y si se está analizando la posibilidad de pasar de la exhortación a la prohibición a ir a esa ciudad y cómo se está haciendo el seguimiento con respecto a este primer caso. Aquí hay una dimensión de Cancillería y otra de Salud Pública que el secretario de Presidencia puede contestar. La dimensión de Cancillería tiene que ver con que todos nuestros consulados en territorio brasileño están monitoreando día a día la situación y haciéndonos llegar informes de cuál es la situación sanitaria en las ciudades fronterizas. Se dio sí ese primer caso, prende las alarmas, pero de vuelta, si en el barrio de La Aguada se produce un caso, eso no implica que vamos a cerrar el acceso de La Aguada al centro. Es decir, esas ciudades son ciudades binacionales, son una única ciudad. Estamos trabajando muy coordinadamente con los brasileños y monitoreando de cerca la situación, y cualquiera que sea la situación tenemos que tratarla bajo la hipótesis de que estamos trabajando con una sola ciudad y a pesar de que hay dos países involucrados.